Muchos de los aportes que forman parte del proyecto que termina finalmente aprobado son realizados por una asociación cordobesa que se llama Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino, conocida como ADCOIN. Esta asociación puso a disposición en su sitio web un proyecto base que pueda ser tomado por cualquiera de las fuerzas políticas, cualquier diputado o senador o autoridad o funcionario público al que le puedan resultar relevantes, con el objeto de colaborar en el armado de un proyecto que tenga en cuenta las cuestiones más problemáticas, las cuestiones de la vida diaria de la relación contractual. Son puntos que la asociación consideró fundamentales para ser introducidos en un proyecto que modifique el Código Civil y que trate cuestiones puntuales, cuestiones que muchas veces ocasionan que se peleen las partes, que haya conflictos, que terminen judicializándolos y que incluso para que los jueces puedan resolver estas cuestiones de manera razonable, porque a veces las herramientas para poder dar un fallo acorde con la problemática no están en una ley que no toca los problemas específicamente y que cuando se reformó el Código Civil y Comercial en 2015 tampoco fueron establecidas modificaciones específicas que sean útiles para lo que son los conflictos más habituales entre inquilinos y dueños o entre locadores y locatarios, hablando en términos de la ley. Uno de los puntos fundamentales que puso a disposición la organización ADCOIN para que sea introducido en el proyecto y que fue tomado por varios de los proyectos que finalmente terminan aprobados es la posibilidad de que los inquilinos y los locadores puedan constituir un domicilio electrónico, es decir, un mail para poder intercambiarse notificaciones relativas al contrato. Esto es una cuestión básica que facilita mucho. Por ejemplo, si yo tengo un departamento y tengo humedades en ese departamento, la forma más fácil de poder avisar al dueño es sacar fotos de esas situaciones y enviárselas por mail. No obstante, si no hay un mail ya puesto en el contrato y que sea obligatorio para que ambas partes lo tomen como el medio de comunicarse esas situaciones, lo que tendría que hacer es mandar una carta documento, que solo el envío de la carta documento a fecha de hoy me sale 700 pesos y además para poder redactar una carta documento posiblemente tenga que contratar un abogado que me explique cómo se hace y eso implica pagar una consulta y demás gastos, con lo cual el hecho de tener un mail ya es una forma de facilitar muchísimo la comunicación y esa comunicación que sea cierta, que sea fiable y de ese modo poder solucionar varias de las cuestiones que se pueden presentar en la relación locativa sin tener que acudir al envío de una carta de documento con los gastos y la problemática que esto implica. Otro punto que puso a disposición la organización ADCOIN tiene que ver con el depósito. Es decir, cuando uno ingresa a un alquiler y le piden, entre otras garantías, un depósito, muchas veces pasa que los dueños después devolvían esa plata a su valor nominal y no actualizado. Obviamente que si yo entro en un departamento y pago 5.000 pesos al inicio del contrato, cuando me vaya 2 o 3 años después, de ninguna manera me pueden devolver un valor tan bajo como los 5.000 pesos, porque en Argentina sabemos que hay inflación y por lo tanto me debería devolver el importe actualizado. Y la forma de actualizar ese valor es tomar como referencia el valor del último mes del alquiler, que seguramente el contrato tiene prevista algún sistema de actualización, punto en el que ya vamos a hablar específicamente. Otra cuestión muy importante y que trae muchísimos problemas, sobre todo en Córdoba, también en Capital Federal, en Santa Fe, por ahí no pasa tanto en los lugares más chicos, pero sí en las ciudades grandes es muy frecuente, es esta situación de que las inmobiliarias o algunos dueños inescrupulosos les hacen firmar a los inquilinos pagarés. Les piden que firmen pagarés como método de garantía y muchas veces como método para tener al inquilino, si se quiere, agarrado frente a una situación de cualquier incumplimiento y poder ejecutar esos pagares, que como los pagares son sin causa, luego va a haber un gran problema para el inquilino para discutir que esos pagares fueron firmados con motivo de un contrato de locación. Entonces va a quedar indefenso frente a la ejecución de esos pagares y a su vez también los garantes, quienes avalen a este inquilino en esa situación, van a estar en una situación muy complicada de defenderse frente a la ley si el dueño o la inmobiliaria les ejecuta esos pagares. Eso es una práctica claramente abusiva y que también la asociación detectó oportunamente y puso a disposición de los legisladores para que se realice la prohibición. Esto sería directamente más fácil si estos pagares se consideraran pagarés de consumo, es decir, una regulación que específicamente protege frente a la firma de este tipo de pagarés a quienes son considerados consumidores y que está ya en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero para eso, todas las relaciones locativas, o algunas que expresamente sean aclaradas cuáles serían, deberían formar parte de lo que se llaman contratos de consumo. Y esta es otra de las situaciones que lamentablemente no quedó plasmado en el proyecto que hoy tenemos aprobado.
y que también es una oportunidad de mejorar ese proyecto y de la que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Otros puntos que también puso a disposición Atcoin para todos los diputados y senadores y que finalmente fue tomado por diputados de distintos colores políticos, y esto es importante recalcarlo porque no fue una fuerza, sino fuerzas contrarias las que tomaron esos puntos a disposición de todos los que sean interesados y que terminaron en el proyecto, tienen que ver con procedimientos muy específicos. Por ejemplo, cuestiones relativas a la devolución de la llave, donde muchas veces el dueño se negaba a recibir la llave porque pretendía algún tipo de obligación abusiva, cosas que estaban en la ley pero no estaban del todo claras y que con estas modificaciones pueden facilitar mucho el diálogo y la solución del problema. Incluso la solución extrajudicial para que no tenga que llegar esto a tribunales con solo leer la forma que propone el código. También frente a la situación de la renovación contractual, que muchas veces los inquilinos no sabían si se les renovaría o no el contrato y hasta último momento, frente a la especulación del dueño, quedaban en situación de cierta vulnerabilidad porque si el dueño no les renovaba tendrían que salir con muy poco tiempo para buscar una nueva vivienda. Esto sobre todo en lo que son los contratos habitacionales era un gran problema y lo sigue siendo. Y también algunos procedimientos específicos en lo que tienen que ver con los arreglos del inmueble. ¿Qué pasa con aquellos dueños, constructoras o inmobiliarias que frente a los reclamos insistentes de parte de los inquilinos no responden o se hacen los que no escuchan y no realizan estos arreglos que son necesarios para el inmueble y que fueron previstos en el contrato, pero muchas veces la ley no tiene un procedimiento realmente efectivo para poder avanzar en esa situación, para poder corregirla y para que las partes, con solo aplicar lo que diga la ley, puedan resolver una situación. Bueno, en eso la asociación, desde la experiencia de muchísimos conflictos analizados y superados, es que propone fórmulas valiosas, considero, para la solución, que no sea necesario llegar al litigio judicial y que si llega al litigio judicial también se tenga en claro cómo debería haberse comportado el dueño, la inmobiliaria o la constructora y cómo debería haberse comportado también el inquilino para que se le reconozcan determinados arreglos o para que se le haga un descuento en el precio de alquiler si lo tuvo que hacer el inquilino, etc. Soluciones que hasta el momento no estaban en el código, pese a que en el 2015, repetimos, salió un nuevo código en vigencia en Argentina desde ya hace 5 años. Un tema fundamental que fue avalado por todas las asociaciones de inquilinos y en la cual creo que hay un gran consenso por parte justamente de los distintos intereses que representan sobre todo a los inquilinos, es la posibilidad de extender el contrato, sobre todo el habitacional, a 3 años. De 2 a 3 años, lo que llamativamente en el año 2015 fue modificado por el Código Civil para los contratos comerciales, es decir, los contratos comerciales se modificaron de una duración mínima de 3 años a 2 años. Pocos años después, un nuevo proyecto relativo a alquileres pretende subir el tiempo del habitacional de 3 años a 2 años. En relación a esto, hay que aclarar algunas cuestiones. La mera extensión del plazo, sin algunas reformas que también favorezcan al inquilino, no necesariamente favorecen al inquilino, porque muchas veces pasa que el inquilino entra en un departamento y quiere quedarse, quiere mantenerse viviendo en ese lugar, y en esto está perfecto el hecho de que el contrato dure al menos 3 años porque le va a dar más estabilidad. No va a estar pensando inmediatamente en tener que mudarse, no va a estar problematizándose tan rápido, apenas se instala en un lugar, ya pasa en plazo de 2 años, pasa rápido y ya tiene que pensar en mudarse y en alquilar un nuevo lugar y pagar nueva comisión y nueva mudanza. En este aspecto es muy bueno poder darle mayor estabilidad, sobre todo familiar, de vivienda al inquilino, pero no podemos pensar que esto por sí es una ventaja absoluta, es una ventaja relativa. En principio pensamos que efectivamente extender la duración del contrato a un mínimo de 3 años es algo que da mayor estabilidad y que mejora la vida de los inquilinos. Pero también hay que ver que extender a 3 años puede tener algunos conflictos vinculados y derivados de esta situación. Voy a poner solamente un ejemplo, pero hay muchísimas situaciones que se derivan del hecho de los 3 años. Por ejemplo, la comisión inmobiliaria. Si antes el inquilino pagaba una comisión por sobre 2 años, ahora para poder mudarse y acceder a un inmueble tendrá que pagar una comisión sobre 3 años de alquileres. Si quiere realizar un juicio porque hay un conflicto, la tasa de justicia que tendrá que pagar será sobre 3 años en vez de 2 años. Todos los montos, importes y cuestiones relativas van a ser ahora de un valor mucho mayor al que eran cuando eran solamente de 2. Es decir, cerca de un 50% más se va a incrementar todo costo relativo a cualquier cuestión que tenga que plantear de su alquiler.
Por eso, la mera extensión, sin aclarar y sin beneficiar al inquilino frente a estas situaciones, puede traer complicaciones. Por ejemplo, se podría plantear que la duración del contrato sea de 3 años, pero que en relación a las comisiones, el costo máximo será por los 2 años de vigencia del contrato. Por darles una pequeña solución que no está en el proyecto y que podría introducirse para ver hasta qué punto esa extensión de 3 años puede generarle problemas a los inquilinos. Está claro que de por sí la posibilidad de tener más tiempo para vivir y que no le estén realizando ningún tipo de cuestionamiento a los 2 años, sino que la cuestión de la renovación o la mudanza sea recién a los 3, en principio favorece a los inquilinos. Pero hay muchas situaciones pequeñas y vinculadas a la situación de la duración del contrato y del monto total que va a insumir esa contratación que pueden terminar perjudicando a los inquilinos y por eso amerita un análisis mucho más riguroso, más específico. No es tan fácil como decir que es mejor 3 años que 2 años porque voy a poder estar más tiempo en un inmueble. Hay que ver otras cuestiones que en la ley en muchos casos no está contemplada y que por eso pueden llegar a ser perjudiciales. Por ponerles un ejemplo, porque si no este video tendría que durar varias horas, solamente lo de la comisión inmobiliaria. Si yo tengo un contrato de 2 años, voy a pagar sobre 2 años de comisión. Si yo tengo un contrato de 3 años, voy a pagar un contrato sobre 3. Con lo cual, a muchas inmobiliarias por ahí no están tan en contra de que el contrato dure 3 años en vez de 2 años, porque en definitiva, cuando alquilen van a cobrar una comisión mucho mayor. Y por eso fue que hace muy poquito, en el 2015, se bajó el tema de los alquileres comerciales de 3 años a 2 años, para posibilitar mayor movilidad. Es decir, en la relación entre estabilidad y movilidad, obviamente que el plazo mínimo, cuanto más dure, más favorece la estabilidad, mientras que un plazo menor, más favorece la movilidad. Pero en cuestiones económicas concretas derivadas de esta situación, no siempre el plazo mayor va a favorecer a la parte específica. Sobre todo si esa parte necesita la movilidad o necesita realizar cambios de lugar por distintas cuestiones laborales o de otra naturaleza. Son cuestiones que hay que analizar en el caso específico para ver si al inquilino concreto esto lo puede llegar a favorecer o perjudicar. Sobre todo si no se ven las cuestiones vinculadas que también deberían ajustarse para que de esa manera esta reforma solo pueda beneficiar en el aspecto de la estabilidad y no perjudicarlos en otros aspectos económicos y vinculados. Si llegaste hasta acá es porque evidentemente te interesa el tema, por eso te agradezco y te pido que te suscribas al canal, que lo difundas, que lo compartas, que le des me gusta. Son bien recibidos todos los comentarios para poder debatir estas cuestiones y por supuesto que me incentivan a seguir subiendo publicaciones, sobre todo de derecho civil y de derecho del consumidor en particular. Te agradezco y seguimos en contacto.